Hola, hola.
Buen día, ¿se escucha bien? Sí, sí. Buen día. Les voy a pedir a los que están en el chat virtual, ¿sí? Que solamente manden el nombre y el apellido de los colaboradores que están conectados al mismo dispositivo. El resto tienen todos sus usuarios puestos en el mismo celular. Esperamos un minutito más y arrancamos. Bueno, buenos días. Bueno, la clase de hoy se va a tratar de la administración de las células progenitoras hematopoyéticas, es decir, la infusión de células, lo que nosotros llamamos el trasplante de médula ósea. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la devolución en el caso que haya ruptura o alguna dificultad en la infusión, y también vamos a hablar de la administración de hemoderivados, muy por encima, porque bueno, ya conocemos todos más o menos el procedimiento, pero para reforzar. Bueno, ¿qué son las células progenitoras hematopoyéticas? Por un lado, son células inmaduras que se pueden transformar en todos los tipos de células sanguíneas, ¿sí? Y tienen una alta capacidad de proliferarse y diferenciarse una de la otra. Se encuentran dentro de la sangre periférica y en la médula ósea específicamente. ¿Cuáles son las funciones? En el caso de los glóbulos rojos, van a transportar el oxígeno en nuestros pulmones. En el caso de los glóbulos blancos, nos van a defender de diferentes microorganismos de infecciones. Y en el caso de las plaquetas, nos van a prevenir y controlar lo que son las hemorragias. ¿Qué es un trasplante de médula? Un trasplante de médula es un procedimiento que va a reemplazar las células madres de una médula ósea que está dañada o que no tiene la funcionalidad correcta, ¿sí? Se utiliza para tratar enfermedades como la leucemia, la anemia. Hay otro tipo de patologías, ¿sí? Como los síndromes mielodisplásicos, tumores sólidos, entre otras patologías en general, ¿sí? Existen diferentes tipos de trasplantes dependiendo de la condición puntual del paciente, ¿sí? Tenemos trasplantes autólogos, que son los trasplantes que se van a hacer del propio donante, es decir, se obtienen las células madres de ese donante y luego se las vuelven a administrar, ¿sí? Un proceso eso. Exacto, se le hace un proceso para eliminar, digamos, toda célula maligna, ¿sí? Y se lo vuelve a colocar. En el caso de un trasplante halogénico, algo para aclarar, en la clase anterior estuvimos con el régimen de acondicionamiento, que es la administración de quimioterapia previo a la infusión, ¿sí? Y en el caso de los trasplantes autólogos, normalmente la recolección se hace previo, ¿sí? A este acondicionamiento, se lo acondiciona el paciente con la quimioterapia y luego se lo trasplanta, ¿sí? En el caso de los trasplantes halogénicos, las células madres se van a obtener de un donante que puede ser relacionado o no. Relacionado quiere decir que puede ser parte de nuestros padres, hermanos, ¿sí? Primos también en algunos casos, o pueden ser donantes halogénicos que están no relacionados, es decir, son donantes de otro tipo de lugar, ¿sí?
Tenemos los trasplantes de médula sinérgicos, que se utilizan las células madres donadas por un gemelo, ¿sí? Y por otro lado, los trasplantes de sangre del cordón umbilical, que de a poco va comenzando a usarse. No es la mayor recomendación hasta el momento, no se ha evidenciado tantos casos exitosos a posterior de esto, pero sí se está utilizando en algunas patologías, ¿sí? Y es más, se está haciendo trasplante de sangre del cordón umbilical para otro tipo de patologías donde sí es mucho más efectivo, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el objetivo de describir el proceso de la administración de la infusión? Garantizar la seguridad del receptor, ¿sí? E identificar algunas situaciones que puedan implicar algún riesgo aumentado de complicaciones post-trasplante, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las consideraciones generales? Primero, el médico oncólogo hematólogo va a dejar el día del trasplante, nosotros llamamos el día del trasplante el día cero. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos los días menos, el negativo, que son los días previos, donde hacemos el régimen de condicionamiento, el día cero, que es el del trasplante, y los días positivos es el post-trasplante? En el día cero, el médico oncólogo va a dejar la solicitud de laboratorio, vamos a decir el día -1. El día -1, nosotros vamos a recibir de ellos el pedido de laboratorio, ¿sí? ¿Qué vamos a chequear dentro de las características de este paciente? Obviamente que esté en condiciones, que haya recibido su régimen de acondicionamiento previo, ¿sí? Se va a extraer sangre ese día a las 6 de la mañana, ese mismo día del trasplante a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay trasplantes que se realizan muy temprano y nosotros necesitamos este valor de laboratorio para saber si hay que modificar algo, realizar una carga de potasio, una transfusión de plaquetas o simplemente definir la condición del paciente previo al trasplante, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a curar el catéter y vamos a cambiar el sistema, lo que nosotros llamamos el famoso cambio de tubuladuras y curación de catéter. ¿En qué situaciones? Obviamente, si el paciente ingresa, hay pacientes que hacen, por ejemplo, un trasplante autólogo, que solamente ingresan un día previo a su trasplante, es decir, se colocan el catéter, que sería el día -1, colocan el catéter, nosotros lo conectamos y al otro día es su trasplante. En ese caso, ese catéter no tiene que ser curado, ¿sí? No tiene que ser curado ni cambiado las tubuladuras, porque lleva un día, digamos, de uso, ¿sí? Esa es la primera condición en la cual nosotros no vamos a cambiar. Si el paciente viene de varios días de régimen de condicionamiento, como ocurre, por ejemplo, en los trasplantes halogénicos en su mayoría, ¿sí? Donde tenemos 4, 3, 5 días previos de utilizar el catéter, obviamente ese día vamos a hacer el cambio de tubuladura y la curación de catéter, ¿sí? Y la otra condición en la cual no vamos a curar el catéter es que el trasplante se haga en varios días. Puede ocurrir que el catéter se haga al día 0, al día 1, al día 2, va a depender de la cantidad de células y de diferentes condiciones que vamos viendo alrededor de las clases, ¿sí? Pero si el paciente, por ejemplo, el día 0 lo trasplantamos y le curamos el catéter y le cambiamos las tubuladuras, el día +1, por más que sea trasplantado, nosotros no le tenemos que curar el catéter. Ya si tiene 3 días, al día 3 vendría a ser, sí, lo vamos a hacer. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a tener en cuenta que si fuese necesario un segundo día de administración, se repetirá obviamente todo el proceso, incluyendo la premedicación de este paciente, ¿sí? Bien. El procedimiento previo a la infusión. Bueno, el paciente, esto es algo que se modificó a raíz de, por ahí, algunas situaciones de incomodidad de los pacientes. Por ahí el día del trasplante y la noche anterior, nuestros pacientes presentan un cierto grado de ansiedad, dificultad para conciliar el sueño y demás. Entonces, bueno, en una primera instancia normalmente los bañamos muy temprano en las mañanas, después de la extracción de sangre, a las 8 de la mañana como un montón, ya estaban bañados. Eso hacía que si el paciente normalmente se tenía que trasplantar a las 4 de la tarde, lo levantamos al paciente muy temprano, un paciente que seguramente no durmió la noche anterior, ¿sí? Entonces, bueno, se ha modificado nuestro procedimiento en pos de las mejoras del paciente y viendo qué es lo mejor a nivel infectológico, entonces se permitió que el paciente se bañe la noche anterior para que pueda descansar y al otro día arrancar su día, ¿sí? Se puede bañar la noche anterior o ese día a la mañana. La condición es que sí o sí tiene que tener esta higiene previa al trasplante, ¿sí? Bien, lo mismo vamos a hacer en el cambio de ropa de cama. El paciente se baña y cambiamos la ropa de cama. Recordemos que todos estos procedimientos se llevan a cabo dentro de un ambiente protegido donde utilizamos ropa estéril, ¿sí? Bien, enfermería, bueno, va a realizar la curación del catéter venoso central y el cambio de sistema según el protocolo de manejo de catéter a permanencia, que ya lo vimos clases anteriores.
El médico responsable del paciente va a realizar la valoración clínica y analítica del paciente. A primera hora es el paciente que primero va a ver, ¿sí? Siempre y cuando nosotros ya conocemos el horario aproximado donde se va a producir el trasplante, entonces en base a eso el médico debería ir antes de ese horario a revisar al paciente. Va a evaluar el estado general del paciente, incluso si hiciera falta administrar, por ejemplo, algún ansiolítico, como les decía. Hay muchos pacientes que tal vez hay muchos signos vitales que están alterados, pero es una cuestión más de ansiedad que de la situación clínica puntual de nuestros pacientes, ¿sí? Vamos a gestionar la limpieza de la habitación. La habitación tiene que estar limpia antes de realizarse la infusión, ¿sí? Por eso hay que gestionar, apenas llegamos a la mañana, ya las chicas de limpieza, por lo menos del área de trasplante, ya conocen la sistemática, entonces se acercan temprano para consultar si hay algún trasplante, para que sea la prioridad en la limpieza, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a consensuar con el médico responsable el momento propicio para iniciar la infusión de células, ¿sí? Si se trata de un trasplante autólogo o criopreservado, nosotros ya vamos a conocer el horario puntual, ¿sí? A definir con el médico. Esto es algo que como el trasplante es autólogo, está en fresco, ¿sí? O sea, lo tenemos conservado y podemos esperar el tiempo que deseemos. Y lo mismo criopreservado porque está congelado, ¿sí? Podemos definir un horario. Normalmente tenemos turnos, nosotros que hemos definido por una cuestión de organización, pero eso no quita que se puedan modificar por diferentes razones, ya sea alguna dificultad médica, alguna dificultad de enfermería, alguna dificultad que tuvo el paciente o alguna situación que haga que esta infusión cambie de horario, ¿sí? Dentro de los horarios que nosotros definimos, en el turno mañana, normalmente estamos infundiendo a las 10 de la mañana, y si hay 2 trasplantes, porque puede ocurrir 2 o 3 trasplantes, se hace el segundo a las 11:30, ¿sí? Con una diferencia aproximada de 1 hora y media, considerando que un trasplante lleva entre 20 minutos a 60 minutos de infundio, ¿sí? Para que no solape ningún trasplante. Lo ideal es que se lleven a cabo trasplantes en simultáneo, ¿sí? Después, en el caso de turno tarde, porque también puede ocurrir que haya, por diferentes situaciones, se planifican por la tarde, son a las 15:30 o a las 17:30, según los turnos. ¿Qué puede ocurrir? Que estas células no estén ni criopreservadas ni frescas, ¿sí? Sino que estén siendo trasladadas de algún donante externo. Entonces, en ese caso, nosotros dependemos pura y exclusivamente del sistema de vuelos, ¿sí? Entonces, si nos avisan a nosotros que el vuelo del paciente X va a llegar a las 12 de la noche, ¿sí? Entonces lo más probable es que 12:30, 1 estemos infundiendo. Y ahí salimos del procedimiento o del protocolo de horario, ¿sí? Es en el único momento donde nosotros lo vamos a, digamos, no estamos sujetos a estos horarios. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que consensuamos esto con el médico tanto se tiene que comunicar médico, enfermera y la gente de EPC, que es la gente que manipula, digamos, todo el tema de la célula, ¿sí? Vamos a reunir todos los materiales y equipamientos necesarios, que los vamos a ver más adelante, que es importante que nuestros pacientes tengan indicada la premedicación. Lo ideal es que esté indicada desde el día 1 que el paciente ingresa, ya quede registrado, ¿sí? Con día y horario aproximado de la administración. En nuestro caso, normalmente hacemos difenidramina y dipirona, ¿sí? Acorde al peso del paciente. Puede ocurrir en algunos pacientes que presenten alergia a algunos de estos medicamentos que se modifiquen, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la indicación médica de la infusión tiene que estar indicada, tiene que ser como parte de una indicación médica. Normalmente está indicada en otros, y se indica, por ejemplo, como en este caso, que dice TAMO, que esto significa trasplante autólogo de médula ósea, para el día 14 de febrero, ¿sí? Esto tiene que estar indicado sí o sí. Esto es una tarea de enfermería, chequear que estas 3 cosas estén, ¿sí? Por otro lado, vamos a contar con un formulario de infusión de producto de terapia celular y reacciones adversas, que es un formulario en formato papel, que nosotros lo imprimimos de esta solapa, ¿sí? Recuerden que en la primera clase que tuvimos les comentamos cómo podían ustedes ingresar a la gestión documental del servicio de oncología, y ahí adentro nosotros tenemos esta planilla, ¿sí? Vamos a ingresar con esta planilla. Lo que vamos a hacer va a ser conectar al paciente a los monitores multiparamétricos, tensiómetro, electrocardiograma y saturómetro, ¿sí? Y vamos a realizar control de signos vitales completos 10 minutos antes de iniciada la infusión, ¿sí? A esto se le suma el dolor, ¿sí? Entonces es muy importante porque hasta este momento no lo estábamos registrando como parte de este procedimiento, así que lo sumamos al dolor dentro del proceso.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el checklist previo a la infusión. Este checklist consta de diferentes pasos, entre esos si el paciente se bañó, se le limpió la habitación, si está conectado a los monitores multiparamétricos, si cuenta dentro con panel de oxígeno, panel de aspiración probados y en funcionamiento, ¿sí? Si cuenta también con una máscara Venturi. Siempre tenemos que tener disponible una máscara Venturi, no una cánula nasal, ¿sí? Esto lo aclaro porque ha sucedido de encontrar con cánulas nasales y normalmente cuando el paciente realiza un shock anafiláctico, la cánula nasal no hace nada, ¿sí? Entonces es muy importante tener una máscara de Venturi. Dentro de eso también chequeamos que el médico haya valorado al paciente, que esté indicada la premedicación. Es una forma de chequear que todo lo que nosotros necesitamos previo a la infusión esté, ¿sí? Esa hoja se tiene que llenar previo, tanto enfermeros como médicos la llenamos en conjunto porque hay un apartado médico donde dice que el médico leyó los laboratorios, que está todo en condiciones, que están todas las indicaciones de ellos bien hechas, ¿sí? Bien. Esto ya dentro de la habitación, al momento de recibir la bolsa con el producto a infundir, se va a entregar por parte de la EPC, ¿sí? El registro de entrega de productos de terapia celular. Ahí tenemos descrito qué tipo de producto es, para quién es, ¿sí? Si estuvo criopreservado, estuvo en fresco, ¿sí? De dónde, qué fuente puede ser de médula ósea, de vía periférica, ¿sí? Toda la descripción de la célula, el detalle puntual de lo que me entregan, está ahí, ¿sí? Es como el prospecto del producto. Nosotros lo vamos a recibir y lo que vamos a hacer en la puerta del ingreso a la habitación del paciente es la triangulación de datos con la bolsa, este registro que nos trae la gente del EPC y obviamente nuestras hojas de registro. Es la forma de triangular los datos, ¿sí? Se realiza el doble chequeo, como les decía, entre el personal de EPC en cargo del trasplante y enfermería y se solicitará al mismo el volumen exacto de cada bolsa o el total a finalizar y el tiempo de administración. Cada producto tiene la cantidad de mililitros definida, ¿sí? No es un valor estándar porque depende de la cantidad de recolección de médula que se haga, ¿sí? Hay veces que tenemos una bolsa, hay veces que tenemos 12, 10, eso es indistinto, ¿sí? Pueden ser de poca cantidad o de mucha cantidad, hemos tenido de 100 mililitros a 400 mililitros o un poco más. Eso, como les digo, es indistinto y va a depender de cómo fue la recolección previa, ¿sí? Por eso es muy importante consultarle al EPC qué cantidad tiene cada bolsa, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta ciertas condiciones si el paciente está trasplantado en fresco o en criopreservado, que ahora les voy a ir contando. Y los tiempos de administración. ¿Qué vamos a definir? Si nosotros tenemos varias bolsas que administrar, el horario en el que la EPC va a volver con una segunda bolsa, ¿sí? Nosotros más o menos calculamos que una bolsa pequeña la vamos a pasar entre 10 y 15 minutos, ¿sí? A posterior de eso, normalmente las bolsas pasan cada 10 minutos, siempre y cuando la condición del paciente lo permita y la cantidad de infusión no sea excesiva para el tiempo en el que la vamos a infundir, ¿sí? Bien, vamos a establecer con la técnica de PC el horario para infundir la siguiente bolsa, si fuera más de una, y el tiempo recomendado, como les decía, es de 10 a 15 minutos. Antes de comenzar con el procedimiento, se debe realizar el doble chequeo del producto a infundir entre la enfermera, el médico y el paciente, ¿sí? Le vamos a mostrar al paciente nosotros el producto para que lo vea, el nombre, el apellido, ¿sí? Para que conozca las condiciones de este producto y en base a eso recién infundimos. ¿Entran solo o entran con Nosotros entramos solos, nosotros enfermería tiene que estar 10 minutos antes del horario acordado. Es decir, nosotros acordamos con el médico que la infusión va a ser a las 10 de la mañana, nosotros 9:50 tenemos que estar pisando la habitación del paciente. ¿Qué vamos a hacer en ese momento cuando ingresamos? Lo que vamos a hacer va a ser conectar a este paciente, ¿sí? Como les decía, el monitor multiparamétrico, controlamos los signos vitales y demás, y a su vez vamos a dejar todo listo para la conexión de la célula, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descubrir el catéter, ¿sí? Vamos a sacar la gasa, vamos a realizar la higiene, vamos a preparar la mesa, que ahora ya les voy a mostrar cómo tiene que estar preparada la mesada, ¿sí? Para que en el momento de la célula sea algo instantáneo e inmediato. Sabemos que cuanto más demoremos nosotros en que las células se infundan, menos células estamos pasándole al paciente, ¿sí? Cuanto más rápido, digamos, más le salvamos la vida al paciente necesario, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? En estos 10 minutos previos vamos a delimitar dos zonas dentro de la mesada, obviamente vamos a hacer la higiene con alcohol del 70%, ¿sí? Vamos a destinar una área estéril y una área limpia que les llamamos. La área estéril va a tener la compresa con todos los elementos para la conexión del producto. La conexión del producto solamente necesita un perfum con filtro, solamente eso, obviamente las gasitas que vayamos a necesitar,
una tapita para luego realizar la desconexión. Y por el otro lado tenemos el área limpia que le decimos nosotros, que es una compresa, igualmente estéril, ¿sí? Donde vamos a colocar las células hasta su conexión, ¿sí? Esta es la imagen, ¿sí? Deberíamos tener estas dos áreas. Vamos a observar que el producto a infundir no presenta ningún tipo de alteraciones y siempre hay que homogeneizar este contenido. Lo vamos a ver por ahí que presenta ciertas partículas, siempre hay que movilizarlo antes de hacer la infusión. Bueno, vamos a colocar la bolsa a infundir, vamos a colocar, sí, las células a infundir en el perfus, ¿sí? Del paciente, previo obviamente desinfección con solución de alcohol al 70%, friccionando la punta de la bolsa. Esto es muy similar a una administración de un hemoderiva corriente, digamos, el procedimiento es exactamente lo mismo, lo único que lo hacemos de manera estéril, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese perfus con filtro va a ser conectado directamente a la llave de 3 vías que está cercana al paciente. No se conectan las llaves que están alejadas, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que una vez que está conectado, purgado el sistema, ¿sí? Hay que cerrar el resto de las infusiones, ¿sí? El cierre de la infusión se va a dar desde esa llave de 3 vías que está conectada al paciente, ¿sí? Nunca vamos a colocar el perfus de la bolsa cuando la misma está colgada. Muchas veces tenemos esta costumbre de colgar primero el suero, por ejemplo, y después colocar la espiga. En este caso, no, la espiga la vamos a colocar sobre la mesada, ¿sí? Eso nos va a asegurar que la técnica sea correcta, poder visualizar bien que la punta de la espiga no dañe ninguna parte de la bolsa, porque recuerden que ante una ruptura o algo de eso se sostiene. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a iniciar el goteo según el tiempo indicado. En el momento en el que se comienzan las células, médico y enfermera tienen que estar atentos al horario de inicio de las células, ¿sí? Porque eso va a dar la condición del tiempo que yo les decía en el que tienen que infundirse, ¿sí? Entonces, y es algo que tiene que quedar en los registros. Nosotros ya les voy a mostrar que dentro de los registros de enfermería tenemos una solapa que es trasplante de médula ósea, donde se registra el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. Entonces, sí o sí, todos tenemos que estar de acuerdo en el orden en que comenzó la infusión, ¿sí? Bien. Si la bolsa contiene un volumen importante de células o médula, que implica un tiempo considerable de infusión, es conveniente realizar sobre ella movimientos manuales de inversión para evitar, obviamente, la separación de los elementos que la contienen. Por otro lado, vamos a empezar a realizar los controles de signos vitales cada 15 minutos por el tiempo que dure la infusión. Y vamos a valorar también el dolor. Vamos a verificar permanentemente el estado general del paciente para detectar signos y síntomas. Normalmente nosotros intentamos que en ese momento de la infusión el paciente pueda charlar, el paciente se puede levantar, puede ir al baño, puede cantar, puede dormir. Es algo, no es que está limitado a quedarse quieto en una cama, ¿sí? Entonces aprovechamos ese momento para distender un poco, charlar de algo para que podamos mejorar más que nada su ansiedad, ¿sí? ¿Ellos lo hacen o Sí. tienen mucho miedo? Hay de todo. Hemos tenido pacientes que han cantado durante el trasplante, hay pacientes que se han levantado del baño, hay pacientes que, como tienen la premedicación antes de la infusión, Sí. se duermen, entonces ni se enteran. Otros escuchan música, otros prefieren charlar de la vida, así que es indistinto, ¿sí? Y hemos tenido pacientes súper ansiosos igualmente, que hemos tenido que darles ansiolíticos durante el proceso de trasplante también, ¿sí? Una consulta. Bueno, verificamos este estado general del paciente, sí le vamos a avisar al paciente cuáles son las sensaciones que puede tener, obviamente, calor, urticaria, ¿sí? Alguna molestia en general, alguna dificultad respiratoria, ¿sí? Y en el caso que se detecte alguna situación, vamos a activar el procedimiento de anafilaxia que vimos la clase anterior, ¿sí? Bien. Vamos a registrar en infusión de productos de terapia celular y reacciones adversas. Este formulario viene en conjunto con las otras hojitas que les nombraba. En este formulario está obviamente la identificación del paciente, la habitación, la fecha en la que se realiza la infusión, y acá están las reacciones adversas a la infusión. Hay un listado de diferentes reacciones que pueden ocurrir durante el proceso de infusión, y esta misma hojita se llena hasta 24 horas posteriores. ¿Sí? O sea, puede ocurrir que existan reacciones a 24 horas posteriores a la infusión de este paciente, ¿sí? En el caso de que ocurran, se colocan que sí, ¿sí? Se coloca si fue durante o posterior y el grado de severidad. Ese grado de severidad nos lo va a indicar el médico, porque nosotros no conocemos en perfección, digamos, qué tan severo puede ser una urticaria, qué tan severo puede ser una dificultad respiratoria y demás, pero ellos colocan ahí el valor, ¿sí?
Todas Ese pastel es en el medio. en realidad la llenamos 24, esperamos 24 horas posteriores al trasplante y nos juntamos médico y enfermero a charlar sobre lo que pasó en 24 horas, digamos, ¿sí? Se consensúa eso y ahí se tira, ¿sí? Por ahí suele ocurrir que hay reacciones que nosotros las llamamos como leves, ¿sí? Donde el paciente, por ejemplo, tiene apenas una picazón en las manos, pero se le pasó a los 3 segundos de iniciar la infusión, no lo consideramos una reacción adversa, ¿sí? Entonces, por eso es necesario charlar con el médico para que el registro sea correcto, porque tanto médico y enfermero tienen que escribir lo mismo, ¿sí? En la historia clínica y en este papel, ¿sí? Bien. En el caso de que surgiera algún inconveniente para continuar con la infusión, la enfermería va a comunicarse, ¿sí? Con la EPC para dar aviso y reprogramar las unidades siguientes. Puede ocurrir que estamos infundiendo y el paciente presenta una reacción y todavía nos queda producto y nosotros dijimos que en 10 minutos tenía que venir la siguiente bolsa. Es muy importante la comunicación inmediata con la EPC, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos no descongelen ni saquen de la heladera el otro producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a acumular bolsas, empiezan a acumular tiempos que podemos ir perdiendo células, ¿sí? Bien, una unidad descongelada debe ser infundida dentro de los 30 minutos del fin de la descongelación. Normalmente nosotros pactamos un horario, ¿sí? Que por ejemplo es las 10 de la mañana para infundir. A las 9:55 la gente de EPC descongela este producto, normalmente son 5 minutos antes. Entonces nosotros ya tenemos 5 minutos en contra, vamos a decir, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos infundir ese producto dentro de los 25 minutos restantes, para que esté dentro de los límites. Por eso es muy importante el conteo del horario, ¿sí? Cuando llega la bolsa, decir, bueno, ok, esta bolsa debería pasar hasta este tiempo, ¿sí? Por eso lo ideal es que se pase entre 10 y 15 minutos para no estar jugando con el límite de los tiempos de descongelación. Entre bolsa y bolsa usan el mismo perfil. El mismo perfil, se desconecta y se vuelve a poner. Eso es muy importante, vieron que teníamos dos áreas, la área estéril nosotros ya una vez que conectamos al paciente podemos descartarla y nos va a quedar la área limpia, que va a ser esta compresa con la infusión. Entre infusión y infusión, esa bolsa tiene que estar apoyada sobre este campo y ahí ser conectada, ¿sí? Eso es muy importante porque es algo que no se hacía tampoco, en su momento simplemente llegaban las bolsas y las íbamos colocando en el aire, como si fueran cambios de suelo, y bueno, es muy importante que lo hagamos con la visión en la mesada y no en altura, porque muchas veces se rompen, exacto, se pinchan, ¿sí? Bien, exacto. Bueno, al finalizar el procedimiento, lo que vamos a hacer es purgar el sistema administrado con un cierto volumen de solución fisiológica. Normalmente lo acordamos con el médico, suele ser 100 mililitros o un poco menos, 50, ¿sí? Retiramos el perfus, obviamente cerramos la llave de 3 vías y volvemos a infundir lo que estábamos pasando, el plan de hidratación y demás, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer a posterior? Sí. Esa hoja, después bañarla en el Exacto, sí. Hay que registro de la infusión, normalmente Incucay nos pide la trazabilidad de la, exacto, de la célula, sí, desde que llega hasta que la murió. Sí, exacto. Asimismo, las chicas, más allá de generar esta plantilla que es como para escanear, digamos, y es en formato papel, tenemos un registro en Cardex, que ahora lo vamos a mostrar, y que eso también tiene que quedar, ¿sí? En Cucay pide la trazabilidad de todos los puntos, es decir, tanto el informe médico que indique cuánta infusión fue, los tiempos y si hubo alguna reacción, las enfermeras escriben exactamente lo mismo, y esta hoja que termina de cerrar la trazabilidad desde donde viene la célula hasta donde se administra, ¿sí? Bien. Vamos a realizar controles de signos vitales completos cada 1 hora durante las próximas 2 horas a posterior de la infusión. Es decir, si la infusión termina a las 11 de la mañana, vamos a hacer un control a las 12 y un control a la 1, ¿sí? Obviamente que si el paciente presenta alguna condición clínica que lo requiera que hacerlo más seguido, lo vamos a hacer. Pasado ese tiempo, obviamente que la frecuencia va a depender del estado general del paciente. Vamos a verificar el estado general del paciente en busca de signos y síntomas de reacciones y vamos a notificar al médico tratante en caso de alguna anormalidad. ¿Cuáles van a ser nuestros registros en Cardex? Primero vamos a tildar la administración de las células hematopoyéticas colocando en observaciones con quién se realizó el doble chequeo, ¿sí? Recuerden que les mostraba más arriba, acá, que estaba la indicación del trasplante. Es muy importante que cuando se realice el tildado se coloque doble chequeo con y se coloque el nombre del médico y el nombre de la enfermera que hicieron la administración de ese producto, ¿sí?
Por otro lado, vamos a transcribir los signos vitales del sistema de Cardex. En las hojitas estas que nosotros tenemos, vamos anotando, ¿sí? Cada 15 minutos los signos vitales, entonces eso lo tenemos que pasar a nuestro formato electrónico. Por otro lado, vamos a realizar la nota de trasplante. Una vez finalizado el producto, ¿sí? Vamos a hacer una nota de trasplante, se llama nota de trasplante de médula, donde va a estar indicado el tipo de producto, el origen, ¿sí? Si es halogénico, si es autólogo, la hora de inicio, la hora de finalización de la infusión, el volumen total, la ruta de administración, si por ejemplo se infundió por un catéter, hay veces, muy pocas, que se suele infundir por vía periférica y también se aclaran, ¿sí? Si la infusión se administró en volumen completo, por esto que les decía, por ahí si hubo una reacción y se suspende la infusión, ahí vamos a colocar que no, ¿sí? Y en el caso de alguna reacción adversa, vamos a describir cuál fue la alteración. En el caso de la evolución de enfermería, ¿qué vamos a describir? Los eventos adversos durante la infusión, vamos a describirlos en este caso, ¿sí? Las reacciones adversas a la infusión desde el inicio hasta 24 horas posteriores, las acciones llevadas a cabo, por ejemplo, muchas veces si el paciente presenta alguna reacción anafiláctica, solemos premedicar nuevamente, ¿sí? Y esa es la acción llevada a cabo, y en la mayoría de las veces reiniciamos la infusión. Es muy raro que la suspendamos. Puede haber casos bastante extremos donde, bueno, se tuvo que suspender. Y vamos a registrar en la hoja de balance hídrico el volumen de lo infundido, ¿sí? Bien, puede ocurrir que por diferentes motivos nosotros tengamos que devolver este producto, ¿sí? Es decir, que hubo células que no pudimos pasar. Uno de los motivos pueden ser complicaciones, ¿sí? Por un lado, como cefaleas, una hipotensión, arritmias, un shock anafiláctico. Puede ocurrir también que se ocluye el catéter durante el proceso. Cuanto nosotros más demoremos en infundir una bolsa de células, empiezan a generarse ciertos procesos de coagulación dentro de la misma bolsa, haciendo que haya presencia de fibrina. Esta fibrina, si nosotros nos demoramos más tiempo del programado, se empieza a generar en cantidad y eso suele hacer que se ocluyan nuestros catéteres, ¿sí? Por otro lado, las células aparecen coaguladas o fibrinas en la inspección. Van a ver que en el mismo perfus, donde está la parte del filtro, sí vamos a ver coágulos que están dificultando el paso de las células, ¿sí? Y por último, la ruptura de la bolsa que contiene el producto, por esto que yo les decía. Puede venir rota o podemos nosotros romperla con la misma herida, ¿sí? Por lo cual, la misma va a ser enviada de manera inmediata al servicio de terapia de EPC, ¿sí? Para su acondicionamiento, y esta devolución debe realizarse de forma tal que se garantice obviamente la esterilidad del producto, porque no sabemos si ese producto lo vamos a volver a infundir en otro momento, ¿sí? Si es un shock anafiláctico, posiblemente el paciente lo logremos estabilizar y se intente nuevamente trasplantar a este paciente, ¿sí? Bien, ¿qué es lo importante? Este es un número que nosotros lo tenemos como en la ¿Se vuelve agenda. a congelar eso? No, normalmente no. Si están crías preservadas y pasaron 30 minutos post descongelación, se tienen que descartar, pero igualmente el descarte se debe hacer en el área de EPC, ¿sí? Y en el caso de que sean frescas o que las trajeron en el momento, podemos demorar un tiempo no mayor a 4 horas, ¿sí? Así que se pueden como guardar un rato más y se pueden volver a Pero en infundir. ese caso lo vuelves en la heladera. Exacto, se vuelven a la heladera. Sí. Bien, este es el número que nosotros vamos a llamar el interno 309, que es la gente de PC, que es el mismo número donde nosotros vamos a avisar si hubo algún inconveniente. Si se presenta una reacción adversa al producto, se suspende la infusión según la indicación médica y se evalúa enviarlo nuevamente a la EPC. Vamos a realizar la higiene de manos según los 5 momentos de la OMS, con técnica correcta. Vamos a desconectar, ¿sí? Se va a realizar con la técnica correspondiente, que es el manejo de los catéteres a permanencia que vimos en las anteriores clases. Y si la bolsa del producto se devuelve, la vamos a devolver con el sistema completo. Es decir, vamos a desconectar el perfus y con el mismo perfus se va a ir a la EPC. No vamos a desconectar la espiga de la bolsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo ese trayecto tenemos células que van a seguir sirviendo, ¿sí? Es importante cubrir la punta de ese perfus con una tapita verde de jeringa, ¿sí? Y con eso lo vamos a envolver y lo vamos a colocar en una bolsa de traslado y EPC lo va a venir a retirar, ¿sí? Si la bolsa del producto no se devuelve con el sistema que está infundiendo, se debe colocar con técnica aséptica el sistema bidireccional venteado con válvula autosellante para su uso sin aguja. Vamos a desconectar el sistema según la técnica que corresponde.
¿En qué momento, por ejemplo, agarramos, desconectamos nosotros la célula, colocamos una solución fisiológica porque el médico nos pide que lavemos, porque muchas veces requiere lavar, y en ese proceso decidimos que esta bolsa va a volver, pero ya no tenemos conectado el primer perfus que está conectado al paciente. En ese caso vamos a utilizar este sistema, que es una valvulita, ¿sí? Que contiene lo mismo, es la espiga y está cerrado en la punta, ¿sí? Y esa es la forma correcta del traslado. ¿Qué pasa si se nos rompe la bolsa? Obviamente vamos a avisar al médico tratante. Algo muy importante, nuestros médicos solamente permanecen en la habitación los primeros minutos de realizar la infusión, luego ellos se retiran, ¿sí? Obviamente que van a permanecer atentos a esta situación, pero no están, digamos, no está definido que ellos permanezcan durante todo el proceso del trasplante, ¿sí? Por eso es muy importante avisarle al médico y a la gente de EPC. Esta bolsa se va a clampear con un clamp umbilical, el mismo que se usa para los bebés, ¿sí? Se cubre con una gasa estéril sostenida con tela adhesiva y se coloca en bolsa para traslado estéril. O sea, en el sitio donde se rompió colocamos este sistema. Se la entregamos a la EPC. Se rompe en esta punta. Coloco la gasa cubriéndola donde está Exacto, roto y ahí la aprieta. Exacto, sí, para no perder, ¿sí? Se entrega, bueno, eso a la gente de EPC y vamos a registrar este evento y las medidas a tomar en cargo, ¿sí? Por ejemplo, si se rompe la bolsa, ruptura de bolsa, en dónde fue, ¿sí? Qué medidas se tomaron, cómo lo mandé a EPC, que todo eso quede registrado. Porque, vuelvo a decir, requerimos por normas de INCUCAI que se realice la trazabilidad del producto. Entonces, si el producto se rompió, ¿sí? Tiene que haber un registro de cómo se rompió y qué hicimos con ese producto, ¿sí? Bien. En caso, como les decía anteriormente, en caso de tener un producto criopreservado por más de 30 minutos del fin de la congelación, el mismo va a tener que ser descartado, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante que previo a la infusión nosotros que hagamos revisar continuamente si este catéter esté permeable, ¿sí? El tiempo antes, un rato antes, la noche anterior, chequear que este catéter realmente tenga una fluidez para que estas infusiones pasen, ¿sí? Bien, eso sería en resumen, la infusión de células, ¿sí? No sé si tiene alguien alguna duda o algo como para consultar. Es un proceso bastante sencillo en su accionar. Sí, obviamente han surgido diferentes reacciones y situaciones de complicación que, bueno, que ameritan que uno sepa y conozca cómo es el procedimiento, principalmente los tiempos y cuánto tiempo yo tengo para infundir ese producto, que lo tengamos muy presente, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que vamos a hablar es la transfusión de hemoderivados. Esto es algo a modo de repaso en general, nosotros ya conocemos cómo es el proceso, pero bueno, lo vamos a repasar porque es parte de un procedimiento que nosotros lo realizamos muchísimas veces en nuestro servicio. Nuestros pacientes son politransfundidos, porque obviamente sus valores hematológicos, como les decía, están acondicionados bajo este régimen de quimioterapia, y eso hace que no tengan glóbulos, buena hemoglobina, no tengan buenas plaquetas y demás, entonces deberíamos reponer. ¿Qué vamos a saber? Que los hemoderivados son una transferencia de productos sanguíneos donados a una persona, ¿sí? Entre esos van a estar los glóbulos rojos, blancos, plasma, plaquetas, albúmina, gamma-globulinas, inmuno y algunos bioprecipitados. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Vamos a verificar que la indicación médica de la administración de hemoderivados esté registrada por sistema y vamos a coordinar el envío del mismo con el equipo de hemoterapia, ¿sí? Esto es muy importante. Por ahí nos solicitan la administración de hemoderivados previo al trasplante, y entonces es muy importante coordinar todo, ¿no? El tiempo de infusión y el tiempo de los hemoderivados. El personal de enfermería va a valorar el horario en función a los tratamientos concomitantes del paciente, y el personal de hemoterapia lo debe realizar en función al tiempo requerido para procesar esta solicitud. Esto es algo muy importante y como dicen todos, pregunta de examen. Es muy importante que nuestros pacientes oncohematológicos, ¿sí? Reciban transfusiones desleucocitadas, ¿sí? Y esta indicación tiene que estar por el sistema. O sea, tienen que ver la indicación que diga plaquetas desleucocitadas, ¿sí? Y en el caso de estas diferentes patologías que ahora les voy a nombrar a continuación, también tienen que ser irradiadas de por vida, ¿sí? Esta es una condición que requieren nuestros pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar alguna interacción con todo lo que es el proceso del trasplante, ¿sí? Por un lado tenemos las anemias aplásidas, linfomas de Hodgkin, dentro de los 7 días previos o durante la colecta de las células hematopoyéticas,
En trasplantes autologos y halogénicos, en tratamientos con fludarabina, bendamustina, clorafenamina, claribine, aletuzumab, y en el caso de inmunodeficiencias de células T congénitas o el síndrome de George, ¿sí? Estas son las condiciones, entonces sí o sí, recuerden, yo tengo un paciente oncológico interno y sí o sí tengo que tener la condición de que estén desleucocitadas. Si este paciente aparte tiene estas patologías, tienen que estar irradiadas. La responsabilidad de la administración de los hemoderivados es conjunta entre el personal de servicio de hemoterapia y enfermería. El personal de hemoterapia debe dirigirse con la pulsera y el hemocomponente a transfundir debidamente rotulados. El tipo de componente, el número de la unidad, el AOB o el RH, el volumen del hemocomponente, y se va a comunicar con el personal de enfermería a cargo del paciente. Y entre ambos van a realizar el doble chequeo. En nuestro caso, en ambientes protegidos, nosotros realizamos la triangulación de datos en el oficio de enfermería y después la enfermera es quien la administra realizando la triangulación de datos. Y en el caso de precauciones o que no haya ambiente protegido, ingresa el técnico junto con el, ¿sí? Los signos vitales del paciente deben ser corroborados por el servicio de hemoterapia y en caso de que se encuentre en ambiente protegido por la enfermera responsable. Todos los preparados van a infundirse sin el paso de ninguna otra solución. Vamos a limitar el paso de cualquier plan de hidratación o antibiótico. Y si el paciente recibe hemoderivados por primera vez, se aconseja comenzar la infusión en un goteo atenuado los primeros 5 a 10 minutos para detectar algún tipo de reacción adversa. En pacientes con antecedentes de alergia a hemoderivados se va a realizar una premicación 30 minutos antes. Por eso es muy importante que en la valoración inicial de nuestros pacientes, ya nosotros ya sabemos que por condición van a necesitar hemoderivados, ya tengamos indicado la premedicación al por las dudas, ¿sí? O según necesidad, para evitar demoras en la administración. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadrito donde nosotros definimos las velocidades de infusión, ¿sí? De los diferentes hemoderivados. Los glóbulos rojos, el tiempo de infusión son de 2 horas, un tiempo mínimo aproximadamente de 1 hora y media y un tiempo máximo de infusión de 4 horas. Las 2 horas serían las ideales, ¿sí? En el caso de plaquetas son 20 minutos, 30 minutos el mínimo y el máximo, perdón, el máximo y 4 minutos, 4 horas ay, perdón, 30 minutos el mínimo y 4 minutos el máximo, 15 minutos en el caso de criopreservados y plasma 60 minutos, ¿sí? En el caso obviamente que sea una urgencia, estos tiempos se pueden ver alterados, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a verificar? Que la indicación médica de la administración de hemoderivados esté realizada. Vamos a realizar el doble chequeo con el personal de hemoterapia. Vamos a realizar la higiene de manos, identificamos al paciente según la política institucional, realizamos el doble chequeo antes de transfundir el hemodiderivado, vamos a controlar los signos, vamos a realizar higiene de manos y vamos a conectar el hemodiderivado al catéter de permanencia, verificando previamente su permeabilidad. La conexión se hace en las llaves que se encuentran en las bombas de infusión, ¿sí? No se hace de manera directa, a diferencia de la infusión de células, ¿sí? Bien. Vamos a usar el perfo con filtro en la bolsa de hemoderivados y vamos a purgar sin retirar el tapón protector. Con la gasa embebida en alcohol, vamos a tomar la punta del perfo, vamos a retirar el tapón y lo vamos a sostener con la mano y al mismo tiempo con la otra se retira la tapa de la llave previa desinfección y se procede a la inmediata colocación del perfo. Vamos a realizar la conexión de los hemoderivados en la última llave de 3 vías, ¿sí? Vamos a cerrar el paso al resto de las infusiones. Con la llave de 3 vías se dará paso a la nueva infusión y se bloquearán el resto, ¿sí? Vamos a controlar esta velocidad de infusión permaneciendo en la habitación los primeros 5 minutos para evaluar tolerancia. ¿Qué vamos a hacer en esos 5 minutos? Vamos a educar al paciente respecto a las posibles reacciones adversas. La enfermera a cargo del paciente va a controlar al paciente durante la transfusión, ingresando periódicamente a la habitación, consultándole de algún signo de reacción adversa, al menos cada 30 minutos, y va a ir ajustando la velocidad de infusión en función de la tolerancia de este paciente, ¿sí? A los 45 minutos de la transfusión o ante presencia de algún síntoma de reacción adversa, la enfermera tiene que controlar nuevamente los signos vitales antes mencionados y registrarlos en la historia clínica. Si durante la transfusión el paciente presenta algún evento adverso relacionado a la transfusión, la enfermera, bueno, va a cerrar la infusión, dejando la misma permeable, seguramente con lavado de solución fisiológica, se va a dar aviso al médico para que se tomen las medidas pertinentes y se tiene que dar aviso, y esto es muy importante, el servicio de hemoterapia. ¿Por qué? Porque el servicio de hemoterapia realiza un análisis de ese producto cuando ocurre una reacción adversa, ¿sí?
Una vez terminada la infusión de los hemoderivados, bueno, vamos a retirar el perfus, a dosar inmediatamente la jeringa con solución fisiológica para realizar los lavados pulsátiles, como habíamos visto antes con el proceso de presión, pausa, presión, ¿sí? Vamos a dejar la vía de paso a la solución fisiológica para que termine de lavar el catéter, colocamos la tapa de la llave de 3 vías, cerramos el paso de la solución fisiológica y retomamos las infusiones interrumpidas. Controlamos signos a posteriori y vamos a registrar en el sistema CARREX, ¿sí? Eso sería más o menos, en resumen, como les digo, la administración de hemoderivados ya la conocemos, simplemente es parte del proceso, lo más importante es recordar cuándo tenemos que controlar los signos vitales, qué le tenemos que informar al paciente, ¿sí? Qué hacer a posterior, esto de los 45 minutos a posterior, creo que no muchos lo conocen, que 45 minutos posterior a la infusión tenemos que hacer el control de signos, ¿sí? Porque por ahí pueden demorar 2 horas esa infusión. Así que bueno, eso sería en resumen el procedimiento. Esta semana no hemos tenido infusiones de células, así que no hemos podido grabarles el videito que les prometimos, pero bueno, si tenemos en esta semana, prometemos que la próxima clase se los traemos para que sea más visible a ustedes la infusión de células y le puedan ser más didáctico también, ¿sí? Cualquier duda, necesidad y demás, nos avisan. El servicio de oncomatología está abierto para todos los servicios. Sí es muy importante, recuerden que tenemos el aula virtual habilitada ya para ustedes. Ya están cargados tres clases ya. Nos quedaría esta que es la cuarta con sus cuestionarios. No se duerman ni se demoren en hacerlo porque son 17 clases de acá en adelante. Entonces, bueno, la idea es que cuando finalicemos este proceso ustedes tengan su certificado de capacitación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, nos encontramos el jueves que viene, 10:30. El tema que vamos a ver es la educación al paciente al ingreso al área de trasplante y post-alta, ¿sí? Que tiene muchas condiciones y va a estar a cargo de la licenciada Marite, que es nuestra enfermera educadora en el área de trasplante. ¿Sí? Bueno, muy bien. Les agradezco a todos la participación. Gracias.